Una demostración con esta máquina de vapor nos ilustrará lo que ocurre cada vez que respiramos. Porque la máquina y nuestro cuerpo tienen varias cosas en común. En primer lugar, la máquina necesita combustible para funcionar, igual que el cuerpo humano. Entonces hay que quemar el combustible para liberar la energía que almacena. La energía se usa para realizar trabajo. ¿Pero qué pasa si se corta el suministro de aire? Al faltar el aire, el combustible dejó de quemarse. Para quemarse necesita oxígeno, ese vital ingrediente del aire que hace posible que las cosas se quemen y que la vida exista. A medida que la máquina va consumiendo combustible y oxígeno, va despidiendo varias sustancias residuales. Una de ellas es el vapor de agua. La máquina también despide por la chimenea un gas, anhídrido carbónico. Este gas puede detectarse mediante una solución especial que pierde el color cuando este gas pasa por ella. El aparato está conectado a un grifo de agua. El agua que fluye crea un vacío parcial que arrastra el anhídrido carbónico a través de la solución. El aliento del muchacho pasa a otra redoma que contiene una solución igual. El anhídrido carbónico despedido por la máquina de vapor ha eliminado el color de la solución, igual que el aliento exhalado por el muchacho, prueba de que el cuerpo también despide anhídrido carbónico. De modo que tanto la máquina de vapor como el cuerpo consumen oxígeno y combustible y producen anhídrido carbónico. En el cuerpo este proceso tiene lugar dentro de cada célula viva. Cada célula es como una diminuta máquina que consume alimento y oxígeno y produce anhídrido carbónico. En esto consiste la respiración, que es una de las funciones vitales más importantes. Es decir, que al respirar estás suministrándole oxígeno a las células de tu cuerpo y eliminando anhídrido carbónico. Mientras ves esta película, respiras sin hacer ningún esfuerzo consciente. Esto ocurre porque los centros nerviosos del cerebro envían impulsos automáticamente a un grupo de músculos del área del tronco. Realizas parte de la respiración con los músculos próximos a las costillas, pero principalmente respiras utilizando un músculo llamado diafragma, que se halla justamente debajo de las costillas. Los pulmones quedan encerrados dentro de este sistema de músculos. Cuando estos músculos de la respiración se contraen, los pulmones se hinchan, absorben el aire hacia adentro. Cuando los músculos se relajan, los pulmones se desinflan expulsando el aire hacia afuera. Así funcionan rítmicamente los músculos del tronco para mover el aire hacia el interior y el exterior de los pulmones. No respiramos siempre a una velocidad constante. En última instancia, es el cerebro el que adapta la respiración a las necesidades corporales. Cuando estamos muy activos, las células consumen mucho oxígeno y producen mucho anhídrido carbónico. El cerebro lo nota y nos hace respirar rápida y profundamente. Pero cuando descansamos, el cerebro hace más lenta la respiración, porque las células requieren menos oxígeno y producen menos anhídrido carbónico.
Así los mecanismos de control del cuerpo regulan nuestra respiración automáticamente. Sin embargo, también puedes ejercer algún control voluntario sobre tu respiración. Como ejemplo, prueba a hacer un experimento ahora mientras ves esta película. Inspira profundamente y aguanta la respiración. Por supuesto que puedes aguantarla un rato. Pero enseguida tienes que reanudar la respiración. Así se protege el cuerpo para que no le falte el oxígeno y para no acumular demasiado anhídrido carbónico. La inhalación del aire hacia los pulmones es el primer paso para llevar oxígeno a las células. Veamos lo que ocurre con el aire después de ser inspirado, echando un vistazo al interior de un pulmón. Este es un modelo hecho con un pulmón real como molde. Se hizo disolviendo todo el tejido pulmonar más pequeño y dejando solo los conductos de aire más grandes que se pintaron de blanco y las arterias más grandes que se pintaron de rosa. Observa que los conductos de aire y las arterias están muy cerca. Este modelo de pulmón muestra los conductos más pequeños del aire y de la sangre que componen el complicado sistema que llega hasta cada extremo de los pulmones. Para examinar aún más detalladamente el pulmón, podemos utilizar un microscopio electrónico. Nos revela lo complejo que en realidad es el pulmón. Los conductos del aire terminan en racimos de alveolos microscópicos parecidos a racimos de uvas. Cada pulmón tiene cientos de millones y entretejidos entre los mismos hay vasos sanguíneos aún más pequeños llamados capilares. Comprendemos por qué es tan necesario que estén cerca los alveolos de aire y los vasos capilares al ver esta película de un pulmón viviente. Cada alveolo de aire está rodeado por muchos vasos capilares. Es aquí donde se efectúa el vital intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico. Aquí, el oxígeno sale de los alveolos y pasa a los vasos capilares. Inmediatamente lo recogen los glóbulos rojos de la sangre. El corazón bombea la sangre cargada de oxígeno a todas partes del cuerpo. Al fluir por el cuerpo, la sangre va dejando el oxígeno en las células y va recogiendo el anhídrido carbónico. Al llegar a los pulmones, el anhídrido carbónico pasa de la sangre a los alveolos, de donde es expulsado cuando expiramos. Estas delicadas estructuras de una sola célula de espesor constituyen nuestro único eslabón con el aire exterior. Dígame, doctor Hayes, ¿qué es esta máquina y qué es lo que hace? Nos ayuda a analizar muestras de aire. Durante un día absorbe cerca de 1/4 de tonelada de aire a través de un papel de filtro. El papel retiene muchas de las sustancias contaminadas que hay en el aire. Y créame, las cantidades de sustancias contaminadas que se emiten al aire son asombrosas. Hace algunos años la Agencia de Protección Ambiental calculó que se emiten 500.000 de toneladas cada día. ¿En el área total de los Estados Unidos de Norteamérica? Así es, 500.000 de toneladas por día. Es necesario saber qué efecto tiene este aire tan contaminado sobre los pulmones de las personas normales y sanas. Aún no lo sabemos con certeza, pero estamos llevando a cabo un programa de investigación que esperamos que conteste este interrogante. Utilizamos un laboratorio ambulante muy complicado para analizar funciones pulmonares. Lo llamamos el aliento móvil. Medimos la función pulmonar de personas que viven en lugares de aire muy contaminado y la comparamos con la gente que respira aire puro.
La importancia del programa estriba en que dentro de algunos años volveremos a medir la función pulmonar de muchas de estas personas para determinar si ha ocurrido algún cambio en detrimento de esa función pulmonar. ¿Y qué pruebas hacen? Realizamos varias. Con una de ellas medimos la facilidad con que el aire entra y sale de los pulmones. Con otra medimos la cantidad de aire que contienen los pulmones de cada individuo. Probamos a miles de personas y entonces utilizamos una computadora para analizar la enorme cantidad de datos que nos dan las distintas pruebas. Hay otra prueba que surgió recientemente. Con ella se mide la facilidad con que el oxígeno llega hasta los alvéolos de los extremos de los pulmones. Lo ideal es llevar la mayor cantidad posible de aire hasta ellos, donde se efectúa en realidad el intercambio de oxígeno y de anhídrido carbónico. Por supuesto que si se lesionan estas bolsas de aire por alguna enfermedad o por respirar aire contaminado durante mucho tiempo, los pulmones no pueden funcionar adecuadamente. ¿No tiene el cuerpo maneras de filtrar el aire antes de que éste llegue a los pulmones? Sí, cuando el aire pasa por la nariz y la garganta, estas filtran gran cantidad de partículas extrañas. Y por debajo de la garganta tenemos un gran número de filamentos capilares parecidos a las pestañas. Hay millones en cada pulmón. Las pestañas vivas y sanas se mueven de manera ondulante y así van barriendo hacia arriba las partículas que se han inhalado, alejándolas de los pulmones. Este sistema es bastante eficaz. Normalmente, cuando el aire llega a los alvéolos, está casi totalmente libre de partículas dañinas. Desafortunadamente, este sistema no resiste los ataques que tiene que sufrir de las personas, especialmente de las que fuman. Ya no queda duda de que el fumar es una de las más perjudiciales formas de contaminación. Veamos los efectos del tabaco sobre estas pestañas. La rotación de esta sección de tejido se debe al movimiento ondulatorio normal de las pestañas. Ahora veamos lo que ocurre cuando ponemos las pestañas en una solución por la que ha pasado humo de cigarrillo. Se mueven más lentamente. Así es, y si no pueden moverse no podrán mantener limpios los pulmones, ¿verdad que no? Está claro que no. ¿Y tienen el mismo efecto las demás sustancias contaminantes? Sí, sospechamos que sí. Si eso es cierto, significa que está en peligro la salud de millones de personas, ¿no es cierto? En efecto, y es un grave problema. No hay duda de que purificar el aire sería tremendamente beneficioso para todos. La respiración es una función vital y los tejidos mediante los cuales respiramos son muy delicados. ¿Por qué no hacemos todo lo posible por mantener sano nuestro sistema respiratorio?